primer lugar, voy a presentarme. Soy Lucía Fuentes, soy coordinadora de Sumamos Academy, donde, bueno, para quien no nos conozca, ofrecemos pues, diferentes programas y cursos formativos con los que al final lo que intentamos es que todos podáis adquirir nuevos conocimientos y habilidades pues para potenciar tanto vuestro crecimiento personal como sobre todo laboral. Entonces, bueno, es un placer daros la bienvenida a este espacio en el que al final lo que hacemos es impulsar la formación, concretamente tecnológica y, bueno, un poquito en analítica y visualización de datos. Hoy es un directo muy especial, principalmente porque nos acompaña una gran experta como es Paula, y además vamos a presentar el programa formativo Data Storytelling y Visualización Avanzada con Power BI, que ha sido creada por Paula, por nuestra invitada, y está incluido en nuestro catálogo de formaciones de Sumamos Academy, ¿vale? Tenéis que estar muy atentos porque al final del directo vamos a compartir por el chat del live un descuento exclusivo para todos los que podáis asistir a este directo, ¿vale? Solo tendréis que rellenar un pequeñito y rápido formulario, al final con la finalidad de que podamos conocer vuestro nivel de experiencia y personalizar aún más, si cabe, la formación. Entonces, ahora sí, no nos dilatamos más y voy a presentaros a Paula, Microsoft MVP, experta en UI y UX y LinkedIn Learning Instructor, con quien tendremos la suerte de aprender durante todo este directo. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en este directo de Sumamos Academy. Muchas gracias a ti por aceptar siempre nuestras iniciativas. Y bueno, esta tarde no voy a estar sola con Paula, sino que también nos va a acompañar el experto en datos y director de Sumamos, Pablo Arrachina, que se unirá al coloquio, la conversación final, para aportar un poquito su visión desde la experiencia en proyectos reales y sobre todo el impacto que este tipo de formaciones tecnológicas y de datos tiene en el entorno empresarial. Entonces, gracias también a ti, Pablo, por estar esta tarde con nosotros. Encantado de poder estar en esta sesión, que además considero que es de vital importancia para todo proyecto de análisis de datos y para la manera en la que presentamos, ¿no?, muchas veces la información, con lo cual creo que va a ser una sesión muy interesante. Totalmente, estamos de acuerdo. Bueno, durante los próximos 20 minutos, la primera parte del directo, Paula nos va a hablar de un error que muchas veces pasa desapercibido, pero que realmente puede tener un gran impacto en cómo comunicamos con los datos. Al final, el título de este directo lo dice todo. El error fatal que cometemos al diseñar historias con datos. Y no solo esto, sino también cómo podemos solucionarlo. Paula, el micro es tuyo. Muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla rápidamente. Y entiendo que ya veis pantalla, ¿verdad? Espero confirmación. Sí. Vale, genial. Pues bueno, lo primero, ya lo he dicho antes, pero muchas gracias por esta invitación y, bueno, gracias por dedicar este ratito a los que estáis ahí conectados al otro lado de la pantalla porque, bueno, entiendo que os interesa esto de la visualización de datos, ¿no? Si estáis aquí para descubrir ese error típico. Error que voy a dejar para el final de mi intervención para mantener ahí un poco la suspense. Pero bueno, probablemente aquellos que me conocéis o que me seguís por redes o habéis participado en algún evento de comunidad, pues es algo que de fondo yo suelo dejar caer, si no decir así con titulares de el gran error que se comete, etcétera, etcétera, ¿vale? Antes de anticipar ese gran error, bueno, pues quiero repasar con vosotros, quiero aprovechar unos minutillos para repasar los beneficios de la visualización de datos. Porque para mí hay una cosa fundamental cuando estamos desarrollando y diseñando informes, esa última capa de valor que hay en todo ese proceso de análisis del dato, ¿vale? Todo, o sea, desde luego la última capa, esa parte de interfaz, esa parte estética, va al final, ¿no? Porque es lo que está, pues,
en la punta del iceberg, podríamos decir, ¿no? Hay mucho trabajo, pero lo que es visible para el usuario es lo que montamos en esa capa, en este caso de Power BI, en cuanto a visualización de datos. Sin todo lo demás, sin una calidad del dato, sin unos orígenes conectados, con un modelo bien hecho, con, bueno, pues todo lo que sabemos que hay detrás de esa elaboración de un reporte, de un buen reporte, todo eso es imprescindible, ¿no? Pero a mí me gusta insistir en que la visualización de datos no va de poner las cosas en bonito, ¿vale? Sino que tiene otra serie de beneficios y debería de ser nuestro foco y nuestra prioridad, no solo poner las cosas en bonito, porque los productos en general tienen que ser usables, tienen que ser accesibles, tienen que ser intuitivos y otra serie de características que nos da una metodología de diseño, que nos da unas buenas prácticas de diseño, pero que no necesariamente eso va de decorar, ¿vale? Y es un matiz que, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago y que refuerzo? Porque, pues, lo del efecto wow está muy bien, pero a la hora de crear soluciones corporativas que escalan en el tiempo, que tienen una continuidad y que se conciben como un producto, pues la parte estética no es una cosa que nos debería de importar tanto, o sea, nos tendría que preocupar más el qué se construye y el cómo está construido para que eso sea accesible, que ese puntito estético o esa parte más relacionada con la belleza del informe. Más que nada porque eso pues tiene unos tintes subjetivos que no van a ir nunca acorde de todo el mundo, ¿no? No obstante, ¿cuáles son los beneficios de la visualización de datos? Para mí, y bueno, y espero que también os convenza un poquito con estas palabras. Lo primero es que nos sirve la visualización de datos para captar la atención y conectar con la audiencia, ¿vale? Y esto me vais a decir, pero Paula, si habías dicho hace nada que lo de la parte estética y el efecto wow y no sé qué. Bueno, los colores, sí que es verdad que un cierto toque estético nos ayuda a conectar con la audiencia. Pero sobre todo quedaros con esta primera cajita fucsia de captar la atención, ¿vale? Con esa parte de captar la atención. ¿Y por qué insisto sobre esto? Porque la visualización de datos y precisamente los atributos preatentivos y todo el estudio de años y años que hay alrededor de la psicología de la percepción, cosa que yo no soy experta, pero bueno, lo suficientemente curiosa como para traerme lo mejor de ese mundillo y trasladarlo a la visualización de datos, ¿vale? La visualización de datos con una serie de buenas prácticas nos ayuda a captar la atención y a guiar la atención en la lectura, en priorizar aquello que es más relevante, ¿vale? Entonces, ese uso y ese dominio de los atributos preatentivos y de todo lo que tiene que ver con esa parte estética nos ayuda a que el usuario esté más conectado con aquello que está viendo y que siga esa narrativa, ¿vale? Ese data storytelling, ¿no? Esa narrativa de las historias con datos. Pues bueno, para eso nos sirve la visualización de datos. Y eso poco tiene que ver con poner una imagen súper bonita o poner un fondo súper llamativo, ¿no? O sea, eso va hacia en otra línea que va relacionada con la narrativa que queremos trasladar dentro de nuestro reporte, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos en la caja del otro lado la morada, en este caso. La visualización de datos nos ayuda a mejorar la retención del usuario, ¿vale? La memoria gráfica es algo que todos tenemos desarrollada, ¿vale? La tenemos desarrollada hasta tal punto que también hay estudios que nos indican que, de hecho, el Superiority Picture Effect, del inglés, de los años 80 también, precisamente lo que hace es demostrar que cuando tenemos un texto o datos acompañados de imágenes, somos más capaces de retener la información. Entonces, esto tiene mucho valor, no solo por con el objetivo de que el usuario se acuerde de lo que ha visto, que también, sino porque si utilizamos bien las leyendas o utilizamos bien los templates dentro de nuestro ecosistema de reporting, si somos consistentes en todos aquellos elementos o en los colores y el uso del color que hacemos a través de toda nuestra solución de reporting, que es ese servicio de Power BI que tenemos ahí donde tenemos los workspaces y los diferentes cuadros de mando, ¿no? Si somos consistentes y tenemos esos estándares bien aplicados, vamos a permitir que el usuario se sienta cómodo en la navegación de un nuevo informe, que interprete de manera mucho más rápida todos esos patrones que ya hemos ido inculcando desde el primer reporte
para que cuando entre uno nuevo entienda muy rápidamente dónde tiene que ir a mirar, dónde tiene que ir a interactuar, dónde va a encontrar información complementaria, ¿vale? Entonces, eso es otro gran beneficio y ese beneficio impacta directamente en la curva de aprendizaje de los usuarios, es decir, experiencia de usuario, ¿vale? Ahí estamos mejorando. Que ese usuario no se los pierda por el camino, que sepa dónde tiene que focalizar su atención, que sepa dónde tiene que interactuar y, por otro lado, nos está ahorrando consultas, nos está ahorrando fricciones hacia nuevos informes, ¿vale? Toda esa curva de aprendizaje no es un capricho, es que estamos favoreciendo que cada nuevo reporte, uno, sea mejor interpretado, pero dos, no nos suponga tener que explicar cada vez lo mismo. Y eso como desarrolladores de informes, si tenéis bastantes usuarios en la organización, estoy segura que lo vivís, ¿vale? Luego, por supuesto, nos ayuda a identificar patrones o outliers, esas anomalías, esos datos que se quedan fuera del conjunto. Y a comunicarlo, ¿vale? O sea, hablamos de identificar cuando estamos en modo analizar nosotros los datos, pero tenemos que ser capaces de comunicar aquellos datos que tienen esa connotación de interés para el usuario. Si vemos un patrón en los datos y somos capaces de comunicarlo, estaremos aportando mucho más valor que con una tabla o con una matriz, que es algo que los usuarios tienden a pedirnos o que se suele repetir bastante, ¿vale? Entonces, la visualización de datos es una representación del dato en sí, pero precisamente por cómo percibimos toda esa información, nos ayuda a que sea muy evidente la identificación de patrones, ¿vale? Tanto interna cuando estamos nosotros analizando, como cuando estamos en modo usuario y estamos consumiendo esos reportes, ¿vale? Y luego el último bloque, esta cajita azul. La visualización de datos nos ayuda a contar mejores historias o a habilitar la exploración. Y aquí es donde yo hago siempre un matiz o una diferenciación respecto a otros expertos de la comunidad. No todos, ¿vale? Yo, de hecho, también ahora voy a referenciar a una persona que para mí, pues, utilizo y referencio bastante porque me parece muy interesante su planteamiento y cómo enfoca lo que es el data storytelling. Y precisamente a mí me gusta diferenciar entre lo que es contar mejores historias y lo que es habilitar la exploración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de data storytelling, realmente estamos hablando de un reporte o de un análisis de datos en el que se ha identificado un hecho con esos datos, se ha desarrollado una historia, se ha argumentado, se ha aportado contexto a través de datos para desarrollar toda esa historia con una serie de alternativas, de posibilidades, de nuevas estrategias que implementar en el negocio, ¿vale? Que luego en última instancia van a ayudar a desencadenar una acción. Eso para mí es el data storytelling y ya os digo que no soy la única, que hay más autores que defienden esta visión. Pero, ¿en qué diferencio yo esto del data storytelling o de lo de contar mejores historias con datos a lo de habilitar la exploración? Pues precisamente a que eso de habilitar la exploración es algo que se da más veces cuando estamos creando informes en Power BI. Y de hecho, ese habilitar la exploración nos permite tener soluciones más estáticas y más que van a perdurar mucho más en el tiempo que simplemente una historia con datos, ¿vale? Entonces, en la mayoría de escenarios, cuando estamos creando un reporte, un dashboard en Power BI, lo que estamos construyendo es una herramienta que permite la exploración. Y hablo, por ejemplo, de a nivel interno dentro de una empresa, pues tenemos nuestros datos de nuestro CRM, nuestro proceso de ventas definido, tenemos un departamento comercial con X necesidades analíticas, se ha elaborado un modelo de datos orientado pues a tener determinados KPIs para analizar cómo son las ventas a nivel geográfico, cómo se producen con la dimensión producto, ¿no? Típica tabla de hechos, nos situamos con todas las dimensiones, ok. Pues normalmente cuando estamos en esas fases primeras de adopción del dato en las empresas o queremos desarrollar una solución corporativa para el departamento de marketing o de ventas de una organización, lo que hacemos es habilitar un dashboard donde los usuarios se pueden construir su propia narrativa. ¿A través de qué? De la exploración. Ya son ellos los que individualmente se van a mirar los KPIs principales, a interactuar con los visuales y a desarrollar un insight en base a sus necesidades del momento o a identificar esa historia con datos que posteriormente tienen que ir a reportar
a alguien, ¿no? O decir, oye, pues sí, vamos a cumplir los objetivos o no vamos a cumplir los objetivos o lo que sea, ¿vale? Entonces hago siempre esta diferenciación. El data storytelling no necesariamente es contar una historia con un insight principal, un nudo que se desarrolla a través de datos y luego una conclusión. Puede ser que simplemente estemos elaborando algo que va a ser navegable, donde nosotros vamos a aportar una solución donde esos usuarios van a poder explorar y encontrar sus propias historias con datos. Entonces son, bueno, dos caras de la misma moneda, si lo queremos ver así, pero hay veces que la narrativa la tenemos que dejar de la mano del usuario para que él identifique aquello que quiere contar, ¿vale? Y luego hay otro beneficio de la visualización de datos que a veces comparto y otras veces no. No es que no lo quiera compartir, otras veces. Es que otra de las características principales que encontramos en la visualización de datos es que nos permite explorar, ¿vale? ¿Y por qué creo que es tan interesante esto de explorar? Pues porque precisamente cuando queremos diseñar una narrativa, ¿vale? Cuando estamos en modo data storytelling, cuando estamos en modo de quiero desarrollar una historia con datos de verdad, o sea, es imprescindible para ese analista identificar un insight. E identificar un insight es algo no tan sencillo, ¿vale? Si trabajáis en esto, seguro que pues a la hora de definir esos KPIs con negocio y saber si realmente con ese KPI que se ha definido, o esa medida que se ha definido como las medidas principales dentro de nuestro reporte, etcétera, tener todo ese contexto de negocio a veces cuesta, ¿vale? Porque pues son decisiones estratégicas que os tienen que trasladar lo mejor posible, ¿no? Se supone. Pero eso no sucede tan habitualmente como debería, bajo mi punto de vista. A veces nos tenemos que enfrentar a hacer un entregable de algo porque tenemos un modelo de datos en el que se ha invertido X tiempo y tenemos que contar algo con esos datos, ¿no? Pero ¿cómo obtenemos ese insight? Pues ahí es donde la visualización de datos juega un papel fundamental para aquellos perfiles que son más técnicos. Aunque digáis, no, es que a mí me da igual el negocio tal. Bueno, es que estás haciendo algo que tiene que ser fácil de consumir por negocio. Y tu valor o vuestro valor como departamento de datos dentro de una organización es identificar esos insights, ¿no? Eso que vamos a comunicar con los datos. Y por eso es tan importante la exploración con visualización de datos, ¿vale? Esto que se está moviendo en pantalla, no sé si conocéis el dataset. Como esto es una intervención cortita, no me da tiempo a mirar chat y a ver si estáis contestando, ¿no? Pero si no la conocéis, os invito a descubrirla y que pongáis en Google o en vuestro buscador de confianza Datasaurus Docent o, bueno, podéis también curiosear esta URL que os pongo aquí. Básicamente, esto es, bueno, un experimento. A mí me parece, pues, al menos un dataset divertido que ayuda a reflexionar sobre lo importante que es la visualización de datos, o es mi intención haceros reflexionar sobre lo importante que es poneros y plotear los datos que tenéis y no simplemente quedaros con las estadísticas resumidas, tipo media, mediana, desviación estándar, factor de correlación, etc. Esto es un conjunto de datasets que mantienen media, mediana, ¿vale? O sea, todas estas estadísticas resumidas típicas del análisis estadístico se mantienen constantes. Y fijaros la diferencia entre los dibujos, ¿vale? Entre la representación gráfica que tenemos en este scatter chart, ¿vale? ¿Cómo identificamos un insight? A través de estos gráficos, por ejemplo, podemos identificar esos grupos, esos patrones, esas anomalías que se queden fuera y que realmente representen algo interesante para el negocio, que posteriormente podamos desarrollar y que posteriormente podamos trasladar y decirles, oye, tenemos esta oportunidad o tenemos este riesgo o tenemos estos datos aquí que son bastante diferentes al resto. Negocio, vamos a colaborar y vamos a ver qué podemos construir, qué desarrollo de historia con datos montamos, ¿vale? Pero sin hacer esto, o sea, sin tener este ploteo, sin tener este dinosaurio, estos puntitos, este círculo, etcétera, estaríamos ciegos, nos estaríamos perdiendo gran parte de la narrativa de estos datos, ¿vale? Si no utilizamos las visualizaciones adecuadas, si no identificamos ese insight. Sin ese insight no vamos a poder desarrollar una historia con datos, ¿vale? Este no es el único dataset que representa esto.
Bueno, aquí tenéis también, y os pongo la conclusión, esto no es solo pintar diagramas de dispersión, ¿vale? El hecho de identificar todas estas distribuciones gráficas de los datos es lo que nos permite identificar si aquí tenemos dos grupos, por ejemplo, dos grupos diferenciados, que a lo mejor son dos segmentos interesantes para negocio, o si pues hay una distribución que tiene una forma de estrella o lo que sea, ¿vale? Esto es un dataset pues también un poco curioso precisamente para que sea un poquito más interesante esta descripción. También tenemos otro que se llama Anscombe's Quarter, ¿vale? Que más o menos sucede lo mismo. Es un conjunto de pares de datos, ¿vale? De eje X e Y, donde si nos ponemos a mirar promedio, desviación estándar y varianza, tenemos datos que son exactamente igual entre un dataset y otro, y sin embargo, si nos vamos a esa representación gráfica, tiene distribuciones totalmente completas. Fijaros en el conjunto de datos 3, cómo tenemos un puntito que se queda fuera. Eso puede ser el insight que desencadene la narrativa, que desencadene nuestra historia. Y por eso es tan importante que como científicos de datos o analistas, a pesar de que digáis, oye, yo es que trabajo con el dato, eso de pintar a mí me da lo mismo, no os da lo mismo. Ahí es donde vais a poder habilitar esa narrativa y vais a identificar ese insight que aporte valor real a negocio y que habilite esa toma de decisiones, ¿vale? Que estamos, yo creo que cansados incluso de oír, toma de decisiones de valor gracias a tus datos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si vendemos los proyectos, entiéndase esto de vender los proyectos, ¿no? Ahí es donde está nuestro valor como analistas y como departamentos de data. Entonces, dentro de los departamentos técnicos tenemos que dominar estas herramientas de visualización. Y creo que llevo 20 minutos hablando. Así que, ¿cuál es el error? ¿Cuál es uno de esos errores? El error que bajo mi punto de vista más se comete cuando estamos intentando desarrollar un informe o desarrollar esa narrativa, ese dashboard, es precisamente no tener identificado bien el insight o el KPI. No tener ese contexto, no tener ese desencadenador, o sea, ese desencadenante, perdón, ese desencadenante que nos va a permitir desarrollar la narrativa. Hablamos de data storytelling y no nos hemos parado a analizar cuál es ese desencadenante o cuál es ese contexto de estamos bien o estamos mal. Eso viene por parte de definición de negocio, a través del que podemos desarrollar esa historia con datos. Entonces, dicho esto, dicho el error de identificar ese insight principal o el desencadenante de la narrativa. Muchas veces los usuarios no saben pedirnos bien o no saben definirnos o tenemos que dedicar mucho tiempo con ellos hasta identificar esos KPIs con que nos permitan desarrollar toda esa narrativa, ¿no? ¿Vale? Pero cuando eso ocurra, cuando esos usuarios no puedan involucrarse, no estén tan involucrados en el proceso de diseño, entonces es cuando cobra todavía más importancia que desde departamentos más técnicos, del lado del del ingeniero de datos o del analista de datos o del rol como te llames en tu empresa, ¿vale? Que eso también me gusta extraerme mucho, que aunque estés tú pegándote con los datos más en la parte más pura, es importante que sepas pintar y que tengas todas estas buenas prácticas adquiridas para poder identificar ese insight y a partir de ahí colaborar con negocio para desarrollar esa narrativa y que obtengan todo ese valor. Entonces, bueno, para mí es fundamental esto de saber pintar. Pintar va mucho más allá y espero que, bueno, espero haberos convencido un poquito con esta breve explicación. Esto va mucho más allá de pintar cosas bonitas, esto va mucho más allá de cuestiones estéticas y dominar las técnicas de data storytelling, los atributos preatentivos, cómo implementar todo esto dentro de Power BI tiene un valor fundamental e imprescindible si realmente queremos desarrollar esa narrativa en las organizaciones. Así que no cometas más ese error y pinta, plotea, ¿vale? Esto es un diagrama de estos que tenemos disponibles en Power BI dentro de los visuales nativos que a mí me encantan. Un gráfico de dispersión poniendo en los ejes te puede identificar, te puede ayudar a identificar ese insight que te va a permitir desarrollar una historia. Y a veces no nos paramos a mirarlo. Así que bueno, esa era mi pequeña exposición. No sé si hay comentarios, si quieres ya intervenir, Pablo. Pues bueno, la verdad es que es muy interesante, como comentaba al principio, toda esta parte es fundamental y como comentabas, pues
muchas veces dedicamos un esfuerzo tremendo, ¿no?, a todo ese modelado, esa creación de métricas, y luego, pues en la parte de visualización, pues muchas veces no se dedica tanto esfuerzo y luego llega el usuario y no es capaz de entender bien el informe o no entiende bien la información, ¿no? ¿Tú crees que en esta parte de, bueno, en todos esos conocimientos que nos has comentado, es únicamente para la gente técnica que está desarrollando ese informe que tiene que al final pintar esas métricas? ¿O también es interesante que estos conocimientos los adquiera la gente de negocio, la gente que pide el informe, ¿no? Ujú. Para todos, pero vamos, en su máxima definición de la pa no, a ver, estoy un poco de broma. Para mí, cualquier persona dentro del ámbito laboral tendría que tener unos mínimos de conocimiento sobre cómo interpretar la información gráfica, ¿vale? Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, también hay mucha opción o sea, hay muchas posibilidades de que nos presenten información con ciertos sesgos, a veces. Entonces, como usuarios en general, yo creo que está bien tener unas mínimas nociones, pero en un escenario ideal de desarrollo de informes, yo soy totalmente partidaria de involucrar a negocio en los procesos de definición y en los procesos de diseño del reporte. Así que, totalmente, tienen que, o sea, que los usuarios de negocio sepan interpretar correctamente lo que les pintamos y al mismo tiempo que sepan capaces de pedir de manera objetiva y de manera argumentada el: "Oye, necesito esto visual por esto y lo otro", o "Quiero este visual porque necesito de verdad, ver la comparativa entre 2 categorías y prefiero verlo de esta manera por A, B o C". O sea, que al final esa colaboración con los usuarios finales, los que van a consumir el informe, em, sea, no quiero decir empírica, ¿no? Pero que sea razonada y no sea simplemente, por preferencias personales o por preferencias estéticas, es imprescindible. O sea, porque es la forma de que nosotros, como, bueno, desde la parte de desarrollo, tenemos de alinearnos realmente con sus necesidades. Entonces, el hecho de que tengan esos conocimientos les ayuda a la interpretación, pero es que sobre todo va a mejorar muchísimo la cultura del dato a nivel global dentro de la organización, porque es la forma de conectar tecnología, conectar dato con negocio, con procesos, con todo. O sea que sí, totalmente. O sea, esto es para cualquier persona que trabaje con datos en la organización. Y a día de hoy son pocas personas las que no trabajan con datos. O sea, deberían de ser pocas personas las que trabajan con datos dentro de una Claro. organización. Sí. Sí, sí, ¿no? Y además también es una buena manera, ¿no?, de lo que comentabas antes, ¿no? Si entiendes bien el cómo presentar la información a la hora de solicitar, ¿no?, un informe, pues esa típica petición de quiero una tabla con 50 columnas y 200.000 registros, creo que directamente no se llega a hacer ya, ¿no? Si tú entiendes bien el por qué no hay que hacer esto, ¿no? Claro. A ver, lo de las tablas yo creo que es algo con lo que tenemos que convivir. Al final las tablas es verdad, Sí. están muy bien, pero cuando entiendes que hay ciertas conclusiones que Ujú. se muestran en cuestión de segundos, de nuevo, atributos preatentivos, ¿no? O sea, se habla mucho de ellos y tal. En el momento que un usuario se convence y entiende de verdad que la agilidad viene de interpretar la información de manera rápida, ahí es donde está el cambio real en las organizaciones. Entonces, Ujú. uno, tenemos que hacer el ejercicio desde el lado técnico de querer comunicar, identificar ese insight que le vamos a narrar, vamos a desarrollar esa narrativa gráfica para que el usuario lo vea y por otro lado, si se acercan un poquito más a nosotros, a esa parte, o sea, adquiriendo esas, bueno, esos conceptos básicos alrededor de qué opciones de gráficos tengo disponibles, cómo los tengo que interpretar, qué opciones hay dentro de Power BI de cara a poner los ejes, jugar con los colores, jugar, de nuevo, entiéndase, jugar, Ujú. escoger estratégicamente los colores y estas cosas, desde luego, va a mejorar la calidad de los diseños y de manera exponencial y sobre todo va a, a generar esa cultura interna para desarrollar soluciones de negocio, no pintar datos. Y creo Ujú. que ahí eso es un clic, eso es una cosa que cuando sucede, o sea, si realmente los reportes que los dashboards que hacemos están alineados a procesos de negocio, ahí es donde se justifica 100% la inversión en montar modelos de datos y en pagar licencias de Power BI y en lo que haga falta, claro, o sea, es que es Sí, la sí. forma de que todo el trabajo tenga sentido Ujú. del departamento de data.
el departamento de data, consultor externo o la inversión desde el lado que sea, ¿no? Que al final es más de lo mismo. Sí. Y hablabas también, ¿no?, de la memoria gráfica, ¿no? Y yo creo que también una parte muy importante que a veces también se deja un poco de lado es el mantener una uniformidad entre los informes que desarrollamos, porque muchas veces empieza un informe 2 y acabas con 20 informes en los cuales, pues, muchas veces no se sigue un mismo patrón, ¿no? Y claro, a un usuario le cuesta adaptarse de uno a otro. Sí, y mira, para las empresas que me estoy, o sea, sin dar nombres, por supuesto, las empresas que me estoy encontrando últimamente, una de las necesidades que más me remarcan es, jope, el mantenimiento, ¿vale? Desde el punto de vista, o sea, hablando ya de pues, grandes organizaciones, cuando tienes un ecosistema de diferentes workspace, con diferentes reportes, cuando te han ido haciendo peticiones del tipo, no, de pues aquí me vas a poner también esto y lo otro y tal, te metes en unas capacidades y una serie de consumo de recursos que cuando tienes que mantener eso, Es complicado. cuidado. O sea, no digo que sea imposible, pero al final es que es de nuevo, es optimizar la inversión. Hablamos de ROI, queremos, ¿no? Queremos valor de los datos. Pues bueno, tener toda esta estandarización ayuda a que los diseños cubran las necesidades no únicas de una persona, sino del global. Cuando tenemos una metodología de diseño adoptada a nivel un poco más global dentro de la compañía y se priorizan unos cambios respecto a otros, pero teniendo en cuenta cuál ha sido el objetivo de ese reporte. Y ese objetivo de reporte, de nuevo, no está orientado a las necesidades de una persona, sino a un proceso de negocio como tal, a un flujo de trabajo específico. Ahí es donde podemos montar soluciones. O sea, es cambiar del chip de te monto un reporte, toma, aquí lo tienes, consúmelo, a esto es una solución corporativa que va a tener sus evolutivos, que tiene su estandarización, que cumple una serie de criterios corporativos y que te ayuda a que esa solución sea estable y que dure en el tiempo para muchos usuarios y demás. Entonces, sí, hace falta estándares, hace falta metodología y todo esto al final es hablar de procedimientos de trabajo y ponernos un poco en modo fábrica de reportes, que se aleja totalmente del voy a pintar algo bonito. O sea, de nuevo, vuelvo al principio de la exposición. Tenemos que montar soluciones, tenemos que ser diseñadores de producto, más que creativos pintando cosas llamativas. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Paula, por esta exposición tan clara y sobre todo tan útil. Y bueno, a ambos por compartir tanto valor. Y bueno, gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este directo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ya. Como ya os había contado al principio, ya tenéis disponible en el chat el enlace al formulario para poder acceder a ese descuento en el programa de Data Storytelling. Bueno, ampliar todo esta primera exposición que nos ha hecho Paula, este avance. Y nada, pues una frase que a nosotros desde Sumamos Academy y sobre todo nos lo aplicamos a nivel personal, nos encanta, es que la mejor inversión que puedes hacer siempre es formarte a ti mismo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en las clases. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.